Las enfermedades crónico-degenerativas, SD, también se conocen como enfermedades crónicas no transmisibles. La Organización Mundial de la Salud establece que las enfermedades crónicas son aquellas cuya duración en tiempo es prolongada y generalmente con progresión sostenida pero lenta. Las enfermedades crónico-degenerativas no deben ser vistas como entidades aisladas, pues tienen una correlación estrecha y directa, sobre todo en la tríada representada por diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica y obesidad. Esta última inclusive es un factor que puede determinar y coadyuvar en la presencia de ciertos tipos de cánceres. Las enfermedades crónico-degenerativas se clasifican en 4 grandes grupos: enfermedades cardiovasculares, cáncer, trastornos respiratorios crónicos y diabetes mellitus. Se vinculan tanto en el hecho de que pueden presentarse 2 de ellas o más en un solo paciente, como característica de que muchas veces comparten los mismos agentes causales. La amenaza está implícita en el comportamiento de estas enfermedades, ya que en las etapas iniciales sus manifestaciones son mínimas, incluso pueden pasar inadvertidas para el paciente, mientras que en su naturaleza está el hecho de ser progresivas, por lo que con el transcurso del tiempo es mayor la posibilidad de causar daños que en ocasiones pueden ser irreversibles y terminar con la vida del individuo que los padece. Ahora hablaré de algunas de las enfermedades más representativas. Comenzaré por la hipertensión arterial. Pero comencemos explicando qué es la presión arterial. El corazón ejerce presión sobre las arterias para que éstas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo humano. Esta acción es lo que se conoce como presión arterial. La presión máxima se obtiene en cada contracción del corazón y la mínima con cada relajación. De tal manera que la hipertensión o presión arterial alta es la elevación de los niveles de presión arterial de forma continua o sostenida. Pero, ¿cuáles son los niveles normales de presión arterial? La presión arterial normal, los niveles máximos de presión arterial sistólica máxima están entre 120 y 129 milímetros de mercurio, y los de diastólica o mínima entre 80 y 84 milímetros de mercurio. Mientras que en la presión arterial alta, las cifras de presión arterial sistólica son superiores a 140 milímetros de mercurio y las de diastólica mayores a 90. En la mayoría de los casos, la hipertensión no produce ninguna molestia. Debido a esto, se le denomina el asesino silencioso. Algunos síntomas son dolor o sensación de pesadez de cabeza, mareo ligero, palpitaciones o zumbido de oídos. Para realizar el diagnóstico, se necesita tomarle la presión por varios días, o bien que en diferentes días presente presión elevada después de haber descansado 10 minutos antes de tomarla. La prevalencia de la hipertensión es de 29.9% en adultos. Esto significa que más de 30 millones de personas en el país padecen esta enfermedad. La prevalencia es mayor en hombres con un 55.3%, mientras que en mujeres del 44%. Ahora hablemos de diabetes. La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos. Como resultado, una persona con diabetes no absorbe la glucosa adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre, produciendo algo llamado hiperglucemia y dañando los tejidos con el paso del tiempo. Dentro de sus causas tenemos el exceso de peso y la obesidad. La acumulación excesiva de grasa que se presenta en las personas con sobrepeso u obesidad dificulta la utilización de la glucosa y altera la producción de insulina. La falta de actividad física. Esta contribuye al aumento de peso,
lo cual dificulta la utilización de la glucosa en el cuerpo humano. La edad. El riesgo de diabetes aumenta con la edad, debido a que con el transcurso de los años se reduce la capacidad de nuestro organismo para producir insulina y utilizarla adecuadamente. Herencia. Las personas con familiares de primer grado, padres o hermanos diabéticos, tienen mayor riesgo de sufrir diabetes, debido a que su organismo puede heredar la dificultad para manejar la glucosa. Síntomas. El aumento de la glucosa, debido a la falta de insulina, conduce a lo que se considera como los síntomas cardinales de la diabetes, que son poliuria, orinar mucho; polidipsia, tener mucha sed; polifagia, sentir mucha hambre; disminución de peso; astenia, que es un agotamiento. Diagnóstico. Para realizar el diagnóstico del paciente, debe presentar síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Casual se define como cualquier hora del día sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida. Los síntomas clásicos de diabetes incluyen aumento en el apetito, poliuria, polidipsia y pérdida inexplicable de peso. La glucemia de ayuno medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. Prevalencia. En México, la prevalencia de diabetes es alta, con un 18.3% de la población adulta con diabetes diagnosticada o no diagnosticada. La prevalencia de prediabetes es aún mayor, alcanzando el 22.1%. La diabetes es la segunda causa de muerte en México y la primera causa de discapacidad. Toca el turno de hablar sobre el cáncer. El cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo. Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis. La metástasis es la principal causa de muerte por cáncer. Causas. El cáncer es una enfermedad genética. Los cambios en los genes que controlan el funcionamiento de las células, en especial cómo se forman y multiplican, causan el cáncer. Los cambios genéticos que causan el cáncer se producen por estos motivos. Errores que ocurren cuando las células se multiplican. Daños en el ADN por sustancias perjudiciales en el medio ambiente, como las sustancias químicas en el humo del tabaco y los rayos ultravioletas del sol. Se pasan por herencia de padres a hijos. En general, el cuerpo elimina células con daños en el ADN antes de que se vuelvan cancerosas, pero la capacidad del cuerpo disminuye a medida que las personas envejecen. Por eso el riesgo de cáncer aumenta con la edad. Síntomas. Los signos y síntomas causados por el cáncer varían según la parte del cuerpo afectada. Hay más de 100 tipos de cáncer. En general, los tipos de cáncer llevan el nombre de los órganos o tejidos donde se forma el cáncer. Algunos signos y síntomas generales asociados con él, pero no específicos de esta enfermedad, son los siguientes: fatiga, bulto o zona de engrosamiento que puede palparse debajo de la piel, cambios de peso, como aumentos o pérdidas de peso no intencionales, cambios en la piel, como pigmentación amarillenta, oscurecimiento o enrojecimiento de la piel, llagas que no se curan o cambio en los lunares existentes, cambios en los hábitos de evacuación de la vejiga o los intestinos, tos persistente o dificultad para respirar, dificultad para tragar, ronquera, indigestión persistente o malestar después de comer. Prevalencia. En México, la prevalencia de cáncer se manifiesta con una tasa de incidencia de 440.5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año. Esto se traduce en alrededor de 195.000 nuevos casos diagnosticados anualmente. La mortalidad por cáncer es de 146 muertes por cada 100.000 habitantes al año.
Finalmente, hablaremos de EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad crónico-degenerativa que se presenta en adultos mayores de 45 años y representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad. Clínicamente, se caracteriza por enfisema y bronquitis crónica que conducen al desarrollo de la obstrucción de las vías respiratorias. Causas. Los factores de riesgo tienen que ver con la interacción entre la predisposición genética y la exposición a factores ambientales. La prevalencia de la EPOC y la del tabaquismo están directamente relacionadas. Sin embargo, el desarrollo de la enfermedad es multifactorial. Uno de los factores de riesgo más importantes es la contaminación atmosférica en el exterior, en el espacio laboral y en espacios interiores. Síntomas. Para el diagnóstico del EPOC es importante conocer los antecedentes de exposición a factores de riesgo y la presencia de los principales síntomas: disnea, tos, producción de esputo, opresión torácica, sibilancias y congestión del pecho. Prevalencia. Se estima que alrededor del 10% de la población padece enfermedad obstructiva crónica. El tabaquismo es la principal causa de EPOC, responsable del 85% de los casos. La prevalencia de EPOC en personas mayores de 40 años es de 7.8%. Medidas de prevención. Una alimentación correcta. Priorizar frutas, verduras, cereales integrales y legumbres, limitando azúcares, grasas saturadas y alimentos procesados. Actividad física regular. Realizar al menos 30 minutos de actividad física de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana. Mantener un peso corporal adecuado. Tener sobrepeso u obesidad incrementa el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Intenta lograr y mantener un peso saludable mediante una combinación de alimentación saludable y ejercicio regular. Evitar el cigarro. El tabaco aumenta el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares, cáncer y EPOC. Moderar el consumo de bebidas alcohólicas. El consumo excesivo de alcohol puede aumentar el riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Controlar el estrés. El estrés crónico puede afectar los niveles de glucosa en la sangre y elevar la presión arterial. Realizar exámenes de sangre. Los exámenes de sangre pueden ayudar a detectar la diabetes, colesterol alto o alguna anomalía en sus etapas iniciales.